I'm calling you. Quiero decir, o sea, nosotros somos de barra de bar, pero tú realmente sí que ves la cara de uno, ves cómo sale el otro, tienes contactos que nosotros no tenemos, ¿sabes? Entonces, mi pregunta es, tú como periodista, porque aquí, para mí, ser objetivo es imposible. Cuando pierde el Valencia, porque lo vivimos. ¿Un periodista puede ser objetivo? Yo creo que un periodista nunca puede ser objetivo, pero un periodista ha de saber ser consecuente más que objetivo. Es decir, sí, pero es muy sencillo. Le voy a poner un ejemplo deportivo. Yo me puedo llevar muy bien con un agente, un futbolista. Entonces, yo cuando ese futbolista lo haga bien, lo intentaré aupar un poco más y cuando lo haga mal, intentaré no matarle tanto. Pero ya está, o sea, matices. No puede ser que si hace un buen partido diga, démosle las llaves del club, y si hace un mal partido diga, bueno, él lo ha hecho mal, pero los otros peor. No, yo veo un poco un equilibrio. Yo no voy a mentir, o sea, yo también tengo mis fuentes, mis contactos. Claro, evidentemente. O sea, claro, o sea, pero al final, no sé, yo creo que hay que ser consecuente con lo que pasa, porque la gente normalmente no es gilipollas. O sea, la gente sabe, si ve un partido de fútbol y alguien juega mal, hay que decirlo, o sea. Bueno, lo de Jesús Vázquez, yo no sé qué pasa en esta ciudad, que No, es una limpieza tremenda, ¿eh? Que nadie le gusta, digamos, hablar mal de él, digámoslo así, Nacho. Yo soy defensor de Jesús Vázquez, y lo he sido siempre, y no me escondo. Vale, pero cuando Jesús juega de pena, cuando Jesús no merece jugar, cuando Jesús tiene los problemas que tiene, está un tiempo sin jugar, yo lo conto igualmente. Yo no puedo no contarlo. Yo no puedo no decir que la renovación que le hace el Valencia, que es una renovación bastante a la baja, yo no puedo decir, no, es una vergüenza, le han hecho una rocedora a la baja. No, es que no te has ganado nada mejor. O sea, totalmente. Claro. Es así. Es que no claro, se, pero a eso me refiero. Y yo siendo defensor de Jesús Vázquez y teniendo contacto con gente del círculo de Jesús Vázquez, y no con su padre antes de que me digan nada, pero al final... No, pero yo quiero que también entendáis una cosa. Al final los periodistas que yo creo que más damos información del vestuario somos Iván Herraiz, el de la Copa, y yo. No es casualidad que seamos los más jóvenes. Es que al final va de la mano. Igual que Fran Guaita, por ejemplo, que es un gran periodista, suele llegar más a los cuerpos técnicos, porque va más o menos en su línea de edad. Yo creo que eso es normal, ¿no? Es algo normal. Y mi pregunta, Nacho, que es a lo que llevamos. ¿Eso no te sugestiona? Quiero decir, pero lo ves normal, ¿eh? No es ninguna crítica. Es que yo en mi trabajo, que no tiene nada que ver con el tuyo, evidentemente, si un cliente me valora, pues no voy a hablar mal de él. Quiero decir, ¿no estáis un poquito, digamos, yo no voy a hablar mal de Jesús Vázquez porque me va a conceder 3 entrevistas, como has dicho que Fran Guaita, si le paso información, Solís, pues lo ves normal, Sí, pero que ahí entra la profesionalidad. Pero yo no he conocido, os lo juro por lo que quiera, por lo que queráis, yo no he conocido persona en el mundo del fútbol que no acepte una crítica razonada. Y yo sí que me cubro mucho en una cosa. Siempre que voy a criticar a alguien, normalmente procuro llamar y preguntar su punto de vista. Claro. Yo luego te criticaré igual. Pero mira, a mí me dicen mucho siempre, ¿no? Que si Corona, que si no sé qué. Yo fui el primero que dije que el mercado de verano, la cagada con Germán Valera, Dani Gómez, Rafa Mir y me dejó uno, y Caufriez. Y no, yo lo he dicho por activa y por pasiva. Lo que pasa es que eso se ve que eso no se escucha. No, eso no te lo leen. Hazme caso que eso no te lo leen. Vale, pues a eso me refiero. Cosas, ¿me entiendes? Cuando hablas de alguien, eso sí que te lo miran. Pero una cosa, ¿qué pasa? ¿Que no se acertó con Barrenechea y Luis Rioja? Pregunto. Sí, ¿a qué se acertó? No, pero igual que perdón, y yo creo que yo tengo la obligación, por mucho que no esté de moda o no sea populista, yo tengo la obligación de decir, ¿vosotros creéis que es casualidad? La han cagado en estos jugadores, en Germán Valera, en Dani Gómez y tal. ¿Creéis que es casualidad que para el único jugador que les han dejado gastarse dinero hayan acertado? Es que cuanto más dinero te puedes gastar, más fácil es acertar, ¿no? El Madrid con Mbappé no se iba a equivocar, seguro. No te jode. Claro. El Barça con Lewandowski pagando no se iba a equivocar. Es decir, cuanto más pagas, más difícil es equivocarte. Entonces,
tampoco será casualidad que Barrenechea, que de los pedidos, quitando a Rafa Mir, es el salario más alto, y Luis Rioja, sean los aciertos, y Dani Gómez, Germán Valera y Caufried los fracasos. Aún así, hay que decir que fueron unos fracasos y una cagada de fichajes. Y hay que decirlo. Si es que no pasa nada. Pero si es que es lógico. Pero estoy convencido, Nacho, que a ti te lo ha pasado, que ante la misma noticia que das, te han llamado. Porque a nivel de Twitter, que bueno, de eso hablaremos después, ante la misma noticia que han dado, te han llamado meritoner y todo malista. O sea, quiero decir, no hay término medio, porque al final no sabes a qué te enfrentas. O sea, yo digo, Cufrier es muy malo, pero hemos acertado con el fichaje de Rioja. Eres un monchito, eres tal no sé qué, sin tener en cuenta lo otro. Y mira, yo creo que te voy a contar una que es muy buena. Es la de Max Aarons. Yo di que el Valencia iba a fichar a Max Aarons, ¿no? Y dije que había tenido una videollamada Corberán con él. El día que lo saco, claro, tú vas a fichar un lateral de la Premier. La mayoría de comentarios eran, Corberán tiene que hacerle el trabajo de Corona porque Corona estás que puede fichar un lateral del Bournemouth. Corberán, si no se llega a reunir con tal, Max Aarons, estás que Corona sabe inglés para hablar con un tío de la Premier. Lo ha convencido Corberán. Max Aarons es un fracaso. ¡Hostia, Corona! ¡Vaya desastre de fichaje! Que no, señores, que los fichajes los hace el Valencia. O sea, Sadik es un acierto del Valencia. Max Aarons es una cagada del Valencia. ¿Por qué? Porque Corberán hizo videollamada con Sadik y le hizo también con Max Aarons. Entonces, ¿qué decir? Es del Valencia. Punto. Pues yo esa me la vi, que cuando publiqué eso, la gente decía, no, es que Corberán hace lo Corona, y cuando fracasa, es que mira Corona, qué desastre. Yo lo veo y digo, no doy crédito. O sea, no doy crédito. O sea, aquí acierta y la caga el Valencia. Punto. Igual que tampoco estoy de acuerdo con la corriente de, no, claro, es que Rafa Mir era el que quería el entrenador, no lo quería Corona. No. Corona lo quería, A Rafa Mir lo ficha el Valencia. Punto. Correcto. Lo ficha el Valencia. Y es cagada del Valencia. Igual que Luis Rioja, que lo quería también Baraja, es acierto del Valencia. Yo nunca he entendido el separar. Es verdad que normalmente cada fichaje suele tener alguien que lo avala más, pero yo no conozco ningún club, y mirad que yo no solo doy informaciones del Valencia, doy también el Villarreal, también toco otros clubes, ningún club que imponga muerte a un entrenador, a un jugador que el entrenador no quiere, porque no va a jugar. Y entonces Max Aarons, ¿qué ha pasado? Porque a mí lo que me dijeron es que haga la videollamada, no lo sé, eso no lo sé. Pero lo primero que me dijeron es un fichaje de Corona. Así me lo dijeron. Igual que, por ejemplo, de Rafa Mir, tengo mucho trato con soy un coleguita de uno de los que están, digamos, todo el día en Sevilla, muy amigo del Nido Junior. Y me lo decía, cuando se jodió el fichaje, me decía, media hora antes, está hecho. Y a 10 minutos antes me soltó, se acaba de romper. Y la culpa era de Corona, y lo que me decía él es, Corona ha estado aquí hablando con Horta durante días, y se han dejado hablar de repente. Pero al final, Nacho, es mi pensamiento que yo he jugado a fútbol a nivel de segunda B y tal, y yo creo que un club serio, el entrenador tiene que proponer perfiles, nunca jugadores. Y al final, un jugador que viene a un club, a no ser que sea el Madrid o tal, tiene que ser un perfil. O sea, yo, si viene sí, Rafa Mir... Así funciona el Valencia, ¿eh? No es coña. Pues, os digo, mira, ¿queréis saber cómo funciona el Valencia? Alguna vez le he querido contar un artículo, pero nunca... No, cuéntanoslo. Es muy sencillo. Primero, el entrenador da sus prioridades, obviamente, porque al final tiene un esto presupuestario, y dice sus perfiles. Entonces, normalmente le presentan al entrenador una lista de 4 o 5 jugadores, un abanico amplio, 4 o 5 jugadores, y el entrenador elige entre esos 4 o 5 jugadores. Vamos a por plan A. Van a por el plan A. Oye, económicamente no llegamos, hay que pasar al plan B. Plan B. Oye, venga, económicamente llegamos, no sé qué. Y ya está. Entonces, por eso, los jugadores los eligen entre la dirección deportiva, que hace el abanico de estos 4 o 5, y el entrenador, que es el que elige este o el otro. Por eso, Max Aarons... Yo no lo sé, que tú tienes más información. ¿Tú crees que el caso de Rafa Mir es que Baraja pide un perfil de jugador y viene Rafa Mir? ¿O el caso de Cufrié es que Baraja pide un perfil y viene Cufrié? No. ¿O el caso de Valera es que Baraja pide un perfil? Es que te pongo ejemplos. O sea, sí, te lo explico muy sencillo. El caso de Rafa Mir va al margen porque era el delantero que quería. O sea, Baraja pensaba que para traer un delantero con una máxima de 2,5 o 3 brutos, el mejor era Rafa Mir, y era un delantero que el club ya había llamado. Entonces ese no cuenta.
Vale. A ver, Germán Valera llega para mejorar a Fran Pérez. No lo hace, pero económicamente está en esa franja. Caufríez, en ese momento, le dicen a Baraja, si queremos traer a un centrocampista con un mayor salario, tenemos que liberar masa salarial de otro lado. Y Baraja dice, pues para tener un cuarto central que es Chen, que no juega, prefiero sacarlo y traerme otro de la lista de los mataos, porque hay una lista de mataos, un perfil mataos, es decir, el perfil económico más bajo, tráeme al que sea, porque a Baraja se la sudaba ya porque eran todos muy malos, pero que cobre menos para poder traer al centrocampista, en este caso Barrenechea. O sea, y luego, lo que se dice siempre de Dani Gómez. Dani Gómez cobra lo mismo que Alberto Marí. Para mí, el fichaje de Dani Gómez no es una cagada, porque Dani Gómez ficha por Alberto Marí. Para mí el Valencia mejora. Claro, diréis, ya mejora, pero es una mierda. Sí, pero económicamente, con las armas que tienes, ¿qué haces? ¿Mejora o no mejora el Valencia de Alberto Marí a Dani Gómez? Estabas en economía de guerrilla, era lo que tenías que traer, lo que podías. No, pero vamos a ver. Para mí, Dani Gómez metió 3 goles más de los que pensaba que metería. Yo también. Claro. Pero ahí vamos un poquito al sentimiento que tenemos todos como valencianistas, que dice, coño, ¿cómo puede jugar Dani Gómez en el Valencia? Porque es la verdad. O sea, yo creo que al final la afición, Nacho, con lo que se queda no es con, hostia, la posibilidad del club es esta. O sea, claro. La afición, y creo que la afición ha sabido muy bien saber dónde está, porque ha llenado Mestalla en partidos infumables por apoyar al equipo. ¿No lo han vaciado? Yo pensaba que lo iban a vaciar. No. Esos son 4 que llevan un megáfono, un tambor y 4 cartulinas, tranquilo. Entonces la afición entiende, tío, o sea, Corona, muévete, tío, que me has traído a Dani Gómez por eso te digo que la obligación o sea, la obligación de un aficionado no es saber las circunstancias del Valencia, no es saber que de Alberto María a Dani Gómez mejoras. Y yo te digo una cosa, si a Corona no le gusta la crítica, que se vaya. Es decir, vamos a ver, eres director deportivo del Valencia de Peter Lim, implícito. Nos ha jodido. Yo entiendo que Paco diga, oye, ¿por qué me trae a Dani Gómez y Germán Valera? Y entiendo que la otra parte diga, no, es que Germán Valera viene con ficha filial para sumar, si suma bien y si no también, y Dani Gómez viene por Alberto Marí, que te mejora un poco el nivel. Ya, pero eso Paco no lo tiene por qué entender. Y escúchame, y yo entiendo al aficionado perfectamente porque es vergonzosa la situación a la que Peter Lim ha llevado al club. Es vergonzosa. Y si yo un aviso que llevo diciendo de tiempo, si este verano Peter Lim no abre ligeramente la mano, ya no te digo que si vendes a Mosquera por 20 puedes fichar un central de 12, no. Vendes por 20 de 8, ¿vale? Si no hace eso, yo creo que será el año que te vayas a segunda, ¿eh? De verdad lo creo. Porque este año, gastándote 1,25 millones, que es lo que te gastaste el año pasado, te vas a ir al pozo. Porque se te ve Mosquera. Cuidado, Javi Guerra. Se te va Rafa Mir, se te va Sadik. Es que o abre la mano Peter Lim. Porque mira, a mí me mataron mucho, pero a mí me la pela. Cuando el 1 de enero así, hice un artículo diciendo, Peter Lim va a abrir ligeramente la mano porque le ha visto las orejas al lobo. Cuando acabó enero me dijeron, Nacho, ¿tú no decías que iba a abrir la mano? Bueno, ahora no firmáis todos que el mercado de verano sea más como el de enero que como el de verano pasado. Porque yo firmo que te dejen traer un delantero cedido que gana 2,5 netos, que te dejen traer un cedido del Oporto y que te dejen traer un lateral derecho que gana 1,6 netos. Joder. Claro, abre la mano a su manera. Claro. A ver, yo desde aficionado y cosas que hemos hablado en este canal, yo creo que sabiendo las circunstancias, que no lo sabemos también como tú, evidentemente, ¿por qué? Porque es un trabajo, tío, y así de claro. Yo creo que Corberán, pero también lo decía con Baraja, ¿eh? O sea, cuando Baraja se habla del equipo, digo, apuntalando a estos chavales, y todos esperamos, que ahora hablamos del mercado, que tengo mucha ganas de saber tu opinión, apuntalando a estos chavales, con el entrenador que tienes, que tío, lo que decíamos, han fallado en Varela y en Cufrié, pero se acerta con el entrenador. O sea, esperamos que apuntalen esta plantilla a este tío, a Corberán, que ha hecho un puto milagro. ¿Tú lo esperas? No. Yo espero, este verano va a haber una revolución en la plantilla, porque se te van 9 jugadores. 9. Pero tú esperas que la propiedad apuntale esto? Pregunto. Tú que estás ahí metido en bambalinas. ¿Qué pregunta? Es que, mira, os voy a decir un feedback informativo que tengo.
Adelante. Se tiene la esperanza de que sí, de que abra ligeramente la mano. Pero como no es la primera vez que Lim dice una cosa y luego hace lo que le sale de la napia, aquí nadie va a salir a decir esta vez sí. Y como no lo va a decir nadie del club, yo muchísimo menos. Porque si ellos se fían un poco de Lim, imaginaros yo. Si me preguntáis feedback informativo, se tiene la esperanza de que sí, pero no es seguro. No es algo, por ejemplo, no es algo que yo, si tuviera un programa de radio lo diría como lo estoy diciendo aquí, pero no es algo que yo dejaría por escrito un artículo de relevo de decir, en el club tienes la esperanza, porque no. O sea, si tú tienes, Claro. tú tienes eso de decir, oye, parece por los inputs que puede haber un tal, pero como aquí nadie se fía, porque por mucho que digan, no, son la misma mierda, perfecto, tú puedes opinar que son la misma mierda, pero son mierdas separadas, porque el Valencia aquí no es el mismo que el Valencia allí. Aunque no te guste ninguno de los dos, de verdad, aunque no te guste ninguno de los dos, pero aquí no es lo mismo. No hay autonomía aquí, Aquí no hay autonomía, que no hay autonomía en el, digamos, el Valencia de aquí. ¿Cómo vas a tomar decisiones si no hay autonomía? Es imposible. No, y por eso el Valencia de aquí ha de pedir al Valencia allá. Claro. Correcto. Por eso es tan lento, todo es tan lento por eso, porque tiene que pasar por Singapur. Pero fuera, bueno, ¿vosotros creéis que Corona es gilipollas si nosotros 2, 3, 4 vemos que ahora te va a salir más caro renovar a Diego López que cuando en marzo llevaba 4 goles, 5 asistencias, ahora que lleva 7, 6? ¿Qué os creéis? Que si en un club normal ya no Corona, nosotros como director deportivo, con autonomía, coño, le plantas la oferta en marzo. Pues claro, es que es obvio. Escúchame, Nacho, pero yo pienso que Corona será bastante listo para saber que quien ha sacado el máximo partido a Guerra, a Diego López, es el entrenador. Porque eso está claro. Claro. Y al final un entrenador, para mí, que puede poner el dibujo que quiera, pero para mí el buen entrenador es el que saca el máximo rendimiento de sus jugadores. Claro. Y en ese entrenador, hostia, dale piezas del ajedrez. Es lo que estamos hablando. O sea, que al final dice... Pero que yo estoy de acuerdo, pero que va a depender del de allí. Totalmente. Va a depender del de allí. Es que no lo sabe nadie, sinceramente. O sea, tú puedes tener un feedback informativo, pero recuerdo que el verano de hace 2 años, tu feedback informativo era este verano autonomía, fichas a Chen, fichas a Pepe Lu y luego te cierran el grifo. Y el ridículo que hacen los dos, Solís y Corona, saliendo a decir vamos a tener autonomía, vamos tal, y que el 15 de julio les cierran el grifo. Sí. ¿Por qué? Porque te hacen quedar en ridículo. Porque te dicen vamos a hacer esto y luego hacen lo que les da la gana. Por eso digo que no voy a decir paciencia, porque es que ya vamos tardísimo. Vamos tardísimo, como tú vamos tardísimo, pero habrá que ver. Pero es que pues mira, Nacho, si tú que eres un tío, porque aquí te seguimos, como seguimos todos los periodistas, un tío informado, y dices que es una moneda al aire, me preocupa, porque tú sí que tienes información. Normal que te preocupe, Claro. Aparte de eso, con todo lo que se está... No digo que sea verdad, pero con todo lo que suena de que quiere vender a Valencia, que sea americano, es cristiano, el tío Pepe o la tía... Si fuera verdad, yo creo que es que no va a invertir. No le interesa invertir en el económico. Pero invertir, cuidado. Cuando yo digo abrir ligeramente la mano... ¿Te refieres a lo que tiene el club? Claro, Lim no va a invertir en la puta. Ya, eso lo tengo clarísimo yo. Olvidémonos. Pero hablamos de que el titular de Nacho de la noche, o sea, me encanta. No, pero si lo que aquí se está soñando es que si vendes por 20, al menos puedas fichar por 2. O sea, el Valencia, si lo que está pidiendo es, he vendido a Mamardashvili por 30 más 5, coño, déjame ir a por Leo Román, que es el plana del Valencia desde el año pasado, déjame ir a por Leo Román por 5 o 6 millones, que su cláusula es de 8. Eso es lo que está pidiendo el Valencia. Y no parece que se lo vayan a dar. Por eso digo que yo estoy acongojado. Porque ya no estamos hablando de la época de Llorente, que vendía a Sevilla por 40 y fichabas a Soledad Luis en total por 16, 20. Estamos hablando de vender por 30 y poder pagar 5 o 6. Y de momento ni eso se puede. Entonces yo digo que si eso no ocurre, y encima vendes a Mosquera y a Guerra, el año que viene te has al pozo. 100%. 100%. When I'm calling you